Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vuelvo a hacer, exactamente, vuelvo a comenzar. La mesaza, acaban de decir ahí por afuera. Voy a presentar a los integrantes de esta mesa, justamente como decía hace un ratito, la idea es justamente debatir sobre filosofía de educación. Voy a presentar a estos 4 jinetes del apocalipsis filosófico de la comunidad, ¿no? Que son el señor Santiago, Mauro, del otro lado, el señor Fernando, Simón, Analía, Sabrina y quien les habla, el Chiqui. Yo no soy profe de filosofía, soy profesor de historia, devenido en profesor de filosofía, y yo tengo horas en el secundario, tengo la suerte de estar practicando la disciplina de la filosofía dentro del secundario, y justamente poder pensar en una mesa de debate de esto es poder bajar al llano, ¿no? A estos chicos, a estas chicas que tenemos dentro de un aula con todas las diversidades que tenemos y decir, che, vamos a hablar sobre filosofía, ¿no? Y quizás la primera pregunta que me gustaría hacer y plantearles a la mesa esta que tenemos así tan enriquecida es ¿qué es la filosofía? ¿No? ¿Y qué es lo que está bueno de la filosofía para llevar adentro un aula que vamos a tener chicos de 13 y 14 años estudiando, ¿no? Y participando y construyendo colectivamente ese conocimiento? Perdón, si quieren anotar algo, vayan anotando, y lo que sí les voy a pedir que en un papelito anoten una pregunta, y ahí van a encontrar los fuentones, y un comentario. El comentario puede ser de lo que quieran, no se zarpen porque esto va a salir después en televisión, en el canal de YouTube de acá del instituto, pero nos interesaría muchísimo leerlos, ¿no? Y después vamos, una vez que terminamos los 3 momentos de las preguntas, vamos a compartir un poco algunas preguntitas de lo que ustedes hicieron. Así que por favor anoten algunas preguntitas y algunos comentarios que a nosotros nos enriquece un montón. Así que bueno, voy a empezar con la primera pregunta que tiene que ver con esto. Bueno, ahora no, encima me olvidé otra cosa. Nosotros tenemos auspiciantes. Yo no me voy a parar y mostrar la ropa, porque no soy la Chiqui Legrand, pero sí voy a decir que todo esto se hizo con el esfuerzo de mucha gente y mucha gente colabora con nosotros. Bueno, la gente que vino de fuera, tanto Sabrina como Analía, estuvieron comiendo también, porque no solamente se vive de la palabra, sino también hay que comer, y nosotros tenemos 3 auspiciantes. El bodegón del Pipi, que está en el puerto, un lugar muy lindo para ir a almorzar, Rústica, que fueron las empanadas de ayer, no sé cómo estaban, y La Crepe, que también nos colaboró con nosotros para poder darle el alimento, ¿no? A toda esta filosofía. Así que perdón, el momento auspiciante había que hacerlo. Y bueno, ustedes se cortan el pelo, ¿no? También ahí con ¿cómo era? El Darío, ¿no? Darío Nieva, ya que estamos hablando de cuestiones. Sí. No es verdad, es verdad. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con las preguntas, y la pregunta tiene que ver básicamente con esto. ¿Qué es la filosofía y qué es lo que está bueno de la filosofía para transmitirle a los chicos en el aula? Y arranca Simón. Hola. Hablo fuerte, perdón, me voy a alejar un poquito porque si no... Bueno, ¿qué es la filosofía? En realidad no creo que vaya a responder la pregunta empezando por ahí, o no creo que la vaya a responder, de hecho, no sé si alguien la va a responder, espero que sí. Pero sí voy a intentar definir por qué hacemos filosofía en algún punto y por qué, de manera muy breve, está bueno hacerlo en el aula, o qué está bueno hacer en el aula, o qué es lo que yo por lo menos entiendo con que se puede hacer filosofía en el aula y de qué manera estaría bueno hacerlo, digamos, ¿no? Lo primero que voy a empezar es con una frase de adorno medio extraña, digamos, que dice algo así como: la filosofía sigue viva porque se dejó pasar su tiempo de realización, que me encanta y todavía no sé por qué me encanta, pero bueno, voy a intentar, digamos, ir por ese lado, que es lo que yo entiendo en realidad, que la filosofía, digamos, cumple una función, si se quiere, dentro de la cultura, digamos, cumple una función que hoy por hoy sería predominantemente negativa, digamos. El hecho de que no se haya realizado la filosofía, en realidad para mí, o la forma en la que yo la entiendo, es pensar, digamos, que no se realizó el pensamiento en nuestra sociedad, o que todavía no está realizado el pensamiento en nuestra sociedad, o sigue intentando realizarse, o por decirlo de otra manera, que toda nuestra sociedad, digamos, vive una especie de infelicidad objetiva, digamos, que no logra hallarse, por decirlo de alguna manera.
En ese sentido, digamos, la tarea principal de la filosofía para mí, o lo que la filosofía es en términos generales, digamos, sería como una actividad predominantemente negativa, porque no consiste en una especie de construcción cultural o en una especie de construcción de un pensamiento o de un tipo de pensamiento. De hecho, soy completamente anticonstructivista en este sentido, sino que consiste en una especie de actividad destructiva, digamos, de la cultura actual. Solo por el prejuicio, quizás mío, digamos, pero estoy casi seguro que es bastante compartido, digamos, dentro de, por lo menos, gran parte del abanico académico al que me he dedicado a estudiar, digamos, que son teóricos críticos, sobre todo de la Escuela de Frankfurt, de que la cultura está como mal armada, por decirlo de alguna manera, o mal desplegada, quizás porque armada no la armó nadie, digamos, se fue armando sola y prácticamente se fue convirtiendo, digamos, en una especie de cosa gigantesca hasta llegar, bueno, justo me estaba acordando, digamos, con la cuestión de los memes, de la idea de la falta de sentido que tiene nuestra cultura, específicamente sobre algunos memes, o a veces no es falta de sentido, sino una especie de laberinto de sentido, digamos, en el cual uno no encuentra absolutamente nada, después de toda esa especie de consumo cultural. También me pasa con las películas, incluso me termina pasando con la música. De hecho, prácticamente no escucho música por eso. O podría decirse que me pasa con toda la cultura, digamos, que constituye una especie de, no sé, una bola masiva de sin sentido, digamos, que no tiene como ningún fin de realización del ser humano, digamos, ¿no? Una especie de cosa que parece muy general, digamos, pero en algún punto de vista la idea del ser humano, digamos, realizado no consiste más que en una especie de felicidad sensible, al menos para mí, o una especie de felicidad alcanzable, digamos, o algún tipo de felicidad que esté ligada, si se quiere, a algún tipo de satisfacción duradera, digamos, ¿no? Lo absolutamente opuesto a las lógicas del placer, digamos, que rigen medianamente la simplicidad de nuestra cultura. Así que técnicamente la filosofía para mí sería esa actividad negativa de crítica a la cultura. Por eso no tiene como una definición positiva, no la esperen, no la voy a dar, tampoco la voy a creer si me la cuentan, pero en términos generales, digamos, me parece una actividad netamente negativa, digamos, o destructiva si se quiere. Y en el aula exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Como traspolándolo al aula, lo que yo entiendo, digamos, es que el sujeto de la educación, que se habló un poquito con la cuestión de los memes, digamos, el sujeto de la educación hoy obviamente no llega vacío, digamos, no es una especie de tabula rasa al estilo empirista, sino todo lo contrario, llega masivamente cosificado, digamos, y por cosificado me refiero a cosificado literalmente por la cultura, especialmente por la cultura de la imagen, aunque también por la cultura del sonido, si se quiere, digamos, o cualquier cosa audiovisual que recorra por ahí, junto a otros tipos de cultura que hay, pero podríamos como calificarla como la predominante. Y este hecho, o sea, el hecho de que los seres ya vengan medianamente cosificados a la escuela, como que le da una tarea a la filosofía que está netamente ligada a destruir ese tipo de cosificación, digamos, que el sujeto tendría, según yo, según mi hipótesis, como desarrollado, digamos, a lo largo de sus años de intercambio con el mundo, digamos, ¿no? Específicamente con el mundo audiovisual. Digo, yo le pongo todo el peso a eso porque me parece que hoy las imágenes son lo que más pesa en términos objetivos, en términos de tiempo, digamos, dentro de la mente de cualquier persona o de casi cualquier persona, incluso desde muy chiquitos, digamos, ¿no? Los chicos ya estarían como consumiendo demasiada cultura cosificada, destruida, o incluso fragmentos de cultura, o esta cuestión de imágenes o videos sin sentido, con sentidos extraños, difíciles de definir más que de forma, bueno, mimética, por decirlo de alguna manera, de una especie de identificación muy simple con la realidad. Y ese tipo de cosificación, digamos, sería como lo principal, digamos, a trabajar dentro de las escuelas, teniendo en cuenta que la filosofía es una actividad netamente negativa. La idea sería como pararse, digamos, en ese punto para ver qué se puede destruir, digamos, dentro del sujeto, para ver si luego puede aparecer el sujeto en la reflexión crítica. Pero bueno, reflexión en el fondo sobre, específicamente hablando, la humanidad en algún punto, alguna especie de ideal objetivo de humanidad que sí esté vinculado a algún tipo de felicidad duradera, o por decirlo de alguna manera, una especie de reconstrucción de la cultura solo una vez que nosotros podemos laburar, por decirlo de alguna manera, en las ruinas del pensamiento de los chicos que nos acompañan, digamos, en nuestros encuentros en el aula. Por supuesto, uno cuando habla de cosificación o de algún tipo de alienación, si se quiere, en el sujeto de la educación, también lo está hablando en el sujeto que enseña. Digo, nosotros también estamos sometidos, si se quiere, al mismo aparato cultural o a la misma reproductibilidad de la cultura, digamos, en términos medianamente
imaginarios o de imágenes, así que también, digamos, es como una especie de tarea negativa sobre uno mismo y al mismo tiempo se convierte en una tarea negativa junto a los demás que están ahí al frente nuestro tratando de sencillamente obtener, digamos, algún tipo de reflexión que le permita literalmente tener una vida humana medianamente desarrollada o acorde a las posibilidades de la existencia actual. Y bueno, no me quiero explayar mucho más porque somos un montón, digamos, pero le puedo dejar la palabra a cualquiera que quiera polemizar con esto. ¿Mi cinto? Bien. Su cinto. Bien. Nada, ¿qué decir después de la excelsa definición negativa que acabamos de escuchar? No, nada, no mucho para agregar, simplemente hablamos todo el tiempo, ¿no?, en filosofía acerca de qué es la filosofía. Hay algo ahí que está en el gesto que acaba de decir Simón, que tiene que ver con el criticar, con el que se puede pensar tanto desde el hacer genealogía, desde el de construir, desde cualquier forma de desnaturalizar o romper, que no es todo lo mismo, ¿no? Estoy metiendo muchas cosas adentro de una misma bolsa, pero el gesto crítico, ¿no?, el desenmascaramiento, etcétera. También por otro lado está la especulación, la búsqueda de postular o de responder cuestiones últimas, ¿sí?, de abrir preguntas acerca de qué es el mundo en última instancia y responderlas provisoriamente, luego borrarlas. Bueno, y no mucho más para agregar, ¿no? Me parece que también hay una relación que no podemos obviar con el futuro, con el diagnóstico. También hay un ejercicio que por ahí es más metafilosofía, que tiene que ver con hacer una recuperación de todos los saberes, ¿no? Trazar como una cartografía de todo lo que se está discutiendo, de todas las discusiones que hay, y extraer de ahí quizá algunos indicios de hacia dónde va el pensamiento, hacia dónde van las cosas, pero la realidad es que no sé qué es exactamente la filosofía. Sí sé algunas cosas que no es, o que creo que no es. Esa es la segunda pregunta. Les paso con Fernando. No me quemé. Buenas, ¿cómo les va? Permiso. Lucas, sí con micrófono, ¿no? Te odio. Bien. ¿Qué es la filosofía? Es la pregunta que nos hemos hecho desde tiempos inmemoriales. Yo claramente no tengo la respuesta. Sí sé que la filosofía se milita, la filosofía se vive. Cuando uno adquiere la ciencia, dirían los clásicos, ¿no?, del ejercicio, empieza a pensar la realidad filosóficamente. En cualquier dispositivo hermenéutico en el cual uno se ascriba, que puede ir cambiando a lo largo de la historia, pero sí de la historia propia, de la historia de vida. Sí coincido con Darío Stasrakber en una de las pocas coincidencias que puedo tener con el señor, en que la filosofía es subversiva. Pero no sé si es la definición, es la función. Su versión es la versión otra, la versión que está por debajo del discurso que aparece en los manuales, que aparece en los libros, que tiene que ver con esto que decía tanto Simón como Santiago de la deconstrucción. La filosofía es subversiva, es disruptiva. Buscarle, yo tenía un profesor que decía, bueno, ¿qué hacemos con un cuadrado? Bueno, hay que buscarle el quinto lado, ¿no? Es así. Tal vez no lo tenga. Y después me anoté esto que sí coincido con Simón en esto de ese ejercicio de la filosofía, porque uno cuando se habitúa a esto lo hace como un hábitus, y claramente no nos va a hacer felices seguramente, sino todo lo contrario. Digo, el estar pensando todo el tiempo en encontrar una versión otra de un determinado discurso, cualquiera fuese, político, estético, cualquiera fuese, nos vuelve infelices.
¿no? Porque es esa búsqueda, primero el ejercicio de la búsqueda y después el no hallazgo de la respuesta. Con lo cual somos unos eternos frustrados y nos desquitamos con nuestros estudiantes transmitiendo nuestra frustración para que ellos también sean infelices como nosotros, ¿no? Me parece que esa es la función la de la filosofía, sobre todo más que subversiva, es hacer infeliz a la gente. Y con respecto al aula, a mí me parece que la tarea es lo que decía Jaspers en algún momento, un viejo autor que tiene un librito que se llama La filosofía y describe las condiciones del filosofar que todos dimos en la facultad y qué sé yo. Y a mí me parece que es la recuperación del asombro. Buscar la forma. Pregúntanme todos juntos, ¿y cómo hacemos? No tengo ni idea, pero no importa, porque una vez que nos asombramos de algo, y los memes no colaboran para el asombro, una vez que nos asombramos, sea de un paisaje, sea una obra musical, sea un libro, digo, recuperar la lectura del libro y que eso sea un goce, nos produce un asombro y el asombro nos lleva a la pregunta y la pregunta nos hace hacer filosofía, ¿sí? Es todo lo que tengo que aportar a esta honorable mesa. Bueno, parece que sigo yo entonces. Yo pienso, cuando se planteó esta mesa y me comentaron algunas de las preguntas disparadoras, yo recordé y busqué, digamos, una anécdota que tiene como título, una anécdota de David Wallace, que era un escritor estadounidense, bueno, falleció en el 2008 trágicamente, y él escribe una historia que se llama Esto es el agua. Y dice, bueno, con la que él va a querer pretender, ¿no?, ilustrar el papel y la función de la cultura, de la filosofía, de la literatura. Entonces él dice, la anécdota, ¿no?, o la historia cortita, dice, había una vez 2 peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo, que nadaba en dirección contraria. El pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo, «Buenos días, chicos. ¿Cómo está el agua?» Los 2 peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin uno de ellos lo mira al otro y le dice, «¿Qué demonios es el agua?» Bueno, creo que el sentido inmediato de esta pequeña historia de los peces no es más que el hecho de que las realidades, o lo ontológicamente más cercano, diría Heidegger, es lo ontológicamente más lejano. Y si lo queremos traducir es que justamente las realidades más obvias, ubicuas, ¿no?, y las más importantes son a menudo las más difíciles de poder poner en palabras o de expresar o de animarme a comunicar. Entonces, como esto que le sucede a estos peces jóvenes, no nos damos cuenta de que la verdad, o sea, el agua en la que vivimos, es el nutriente de cada momento de nuestra existencia. Y justamente no tenemos muchas veces noción de que la cultura, la literatura, las enseñanzas que recibimos a cada instante, y no las quiero romantizar, serían el líquido amniótico en el que permanentemente estamos inmersos, ¿no? Así que yo creo que justamente ese líquido amniótico o esta casa que habitamos nos tiene que permitir interpelarnos, ¿no? ¿Qué tal está tu libertad hoy? ¿Qué tal está tu tolerancia hoy?
¿no? O preguntarnos, o la democracia, ¿qué tal estará hoy la democracia? Entonces, tratar de interpelar esto que es lo más cercano, digamos, y que es lo más difícil de poder poner en palabra y expresar, ¿no? Por todo lo que nos puede suceder al salir a interpelar por la democracia, ¿no? Entonces, para mí la filosofía es esto, es una actividad, es un pensamiento, un saber crítico. Bueno, la entiendo también como una meditación, en donde no solamente tengo que tomar el conocimiento como objeto de estudio, sino también quién produce ese conocimiento y, por supuesto, las condiciones de producción de ese conocimiento, las condiciones de producción del sujeto del conocimiento, ¿no? Ahí me parece que también es importante para no fetichizar. Pero también sucede que la filosofía es un saber práctico. Y ahí también tenemos que pensar, porque acá el compañero hablaba de la militancia, ¿no? Y ahí está, es un saber práctico bastante particular, porque ahí, desde ese saber práctico se interpela, o sea, ¿qué es la filosofía? Básicamente también oculta su utilidad, o sea, ¿para qué sirve la filosofía, ¿no? Y bueno, muchas veces, recién ahí los compañeros estaban planteando esta inutilidad, parece, de la filosofía, de manera irónica, ¿no? Y claro, en tiempos como los que estamos transitando, mercantilistas, un saber que no tiene una producción inmediata o no produce así un objeto, bueno, parece que no tiene ninguna utilidad, ¿no? Porque los para qués están reducidos a lo vendible, a la mercancía, ¿no? Entonces ahí me parece que hay que abrir ese concepto del qué es la filosofía, que entraña el para qué sirve la filosofía, y abrir ese qué es primero, que es una pregunta que refiere a definiciones, y la filosofía, ahí no me quiero ir a lo siguiente, pero la filosofía yo por lo menos no la pienso a partir del camino del qué es, sino desde la militancia, ¿no? Desde problematizar, desde pensar, y justamente esto, ¿no? De problematizar esa utilidad que permanentemente es recurrente en esta sociedad. Todo el tiempo estamos pensando en lo utilitarista, pero reducido a lo que tiene un valor de cambio. Hoy algo vale porque tiene un valor de cambio, y nosotros desde la filosofía justamente estamos problematizando eso, ¿no? No tiene un valor de cambio, no es una mercancía. El conocimiento no debería ser considerado una mercancía. Y bueno, esto por un lado, entonces, respecto de lo que yo entiendo, esta es una actividad, ¿no? Para mí la filosofía es una actividad, y fundamentalmente es una actividad que humanizante, porque nos vuelve hacia nosotros mismos y a pensar que no hay un yo sin un tú, por ejemplo, ¿no? Que cada vez que me pienso a mí mismo me estoy pensando en una colectividad. Así que para mí es eso la filosofía, el arte de hacer preguntas, de interrogar, de sentir y de pensar colectivamente. Bueno, voy a decir algo entre paréntesis. Pasó el momento de los chicos, ahora fue el momento de las chicas, ¿viste? Como bueno. ¿Qué es la filosofía? Ya es una pregunta que, como todos sabemos, problemática. Creo que ¿qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿No? O sea, es una pregunta. Es un problema que habitamos. Entonces, dar con una definición acabada de lo que la filosofía en realidad es un desafío que es como muy escurridizo, ¿no? Es como el querer atrapar el agua entre los dedos. Creo que se nos escapa, por suerte, porque sería muy aburrido si tuviéramos una definición cerrada de qué es la filosofía. Entonces esta pregunta, este problema que nos abre la pregunta de qué es la filosofía, también nos abre un camino de muchísimas posibilidades. Yo pensé, lo primero en lo que pensé fue en un comentario de Hannah Arendt, que me encanta,
que dice que para ella, aparte así de una manera muy sencilla, muy simple y subjetiva, la filosofía es pensar en compañía, lo cual me parece hermoso. Y me parece que ese es el modo también de habitar el aula, ¿no? Es una invitación a pensar con otros, con otras, con otros, y no más que eso. No tiene por qué ser mucho más que eso, ¿no? Es pensar en compañía. Y me parece interesante la idea esta de pensar en compañía. También a mí me hace pensar que para pensar con el otro, yo necesito sentirme en confianza. Viste que uno no se pone a pensar en serio con cualquiera. Entonces, esta idea de pensar en compañía también encierra algo de la necesidad del vínculo, que es lo que yo también trato de que suceda en el aula, ¿no? Tiene que haber una confianza para pensar. Yo no me siento a pensar con alguien en quien no confío. Entonces hay algo ahí del vínculo, que me parece que eso es lo más interesante de hacer filosofía, que me invita a poder tener la confianza de animarme a pensar con. Entonces, a la base de esta definición de Hannah Arendt, de la filosofía es pensar en compañía, sería esto, ¿no? Filosofía es confianza, es necesidad de calidez, es sentirme seguro para pensar. Porque es heavy pensar de verdad. No es una cosa, es una cosa que es pesada, ¿viste? Yo necesito sentirme cómoda para pensar con alguien. Entonces, eso es lo que a mí, así me paro yo en el aula, ¿no? O lo que intento transmitir a mis estudiantes. Y por otro lado, hay una definición de Borges que me encanta, que dice que la filosofía es una especie de música. La filosofía consiste en intentar como traducir, a veces traducimos la música de otros, a veces hacemos nuestra propia música cuando hacemos filosofía, y por lo general lo que buscamos, o reproduciendo la música de otros, o creando nuestra propia sinfonía, yo digo sinfonía, él dice música, pero para mí más lindo sinfonía, es traducir la música del universo. Que me parece también, además de poético y bello, me gusta mucho pensar la filosofía como música, en algún sentido, ¿no? Bueno, hasta ahí, cortito y al pie. Y para dejar como pregunta, si decimos que la filosofía es pensar, bueno, estaría bueno preguntarse, bueno, ¿qué significa pensar? ¿Qué significa pensar? Pensar en compañía, y ahí les largo 2 títulos para que, si quieren leer. Hay un libro de Martin Heidegger que se llama ¿Qué significa pensar? Y hay otro que está buenísimo, que es Desde nuestras tierras, de Bautista Segales, que se titula, ¿no? ¿Qué significa pensar desde América Latina? Entonces, ahí hay 2 maneras de ejercicios de problematizar esa acción, ¿no? Pensar. Bueno. No voy a agregar mucho más. Me llama la atención tanta coincidencia, para bien, ¿no? Así como Simón planteó algunas ideas en función de las lecturas en las que él profundizó y demás, bueno, yo personalmente tuve la oportunidad de dedicar un poquito más de tiempo a la lectura de Nietzsche, filósofo alemán. Y bueno, y hay una expresión muy célebre de él que es esta idea de filosofar a martillazos, ¿sí? Entonces, bueno, anoche, después de que nos fuimos de acá, me quedé pensando un poco acerca de qué iba a decir en esta instancia, y recuperaba un poco esa idea, que nada, no es para nada original en mí, la tomo de otro autor, ¿sí? Que un poco está planteando romper con una cultura que asfixiaba, una cultura que él decía que estaba enferma y que era enfermante, ¿sí? Justamente a partir de esto es que propone repensar, resignificar términos, es decir, un análisis del lenguaje,
digamos, detenernos un poco a pensar en cómo hablamos, en cómo nos expresamos, en cómo escribimos, en el dispositivo del lenguaje, digamos, es una de las tareas a las que él le dedicaba particular atención, pero también pensaba en esta tónica, digamos, o en esta óptica, que paradójicamente filosofar a martillazos hoy, es decir, mantener supuestamente una actitud de ruptura, hoy tal vez, digamos, querría decir mantener una actitud de construcción, digamos. O sea, ¿qué sería rupturista hoy? Y tal vez construir. Digo, en una cultura en la que justamente se tiende a eso, a la dispersión, a la individualidad, ¿por qué no a la soledad? De repente un ejercicio contracultural desde el punto de vista filosófico podría ser esto, la posibilidad de generar comunidad, la posibilidad de visitarnos, la posibilidad de pensar juntos determinados problemas que nos atraviesan, y bueno, y esto es trasladar, este dispositivo es absolutamente trasladable al ámbito del aula. Concuerdo con lo que decía Sabrina, para eso es preciso gestar un espacio de confianza, y eso lleva tiempo. Lo digo también en vistas a la actividad que hace uno acompañando a alumnos y alumnas que están implementando en sus prácticas. Entonces, bueno, esto de a veces no buscar resultados que sabemos que se van a dar con el transcurso del tiempo, ¿sí? Y al mismo tiempo, digamos, reafirmar una y otra vez la idea de que para pensar en conjunto, como vos bien ya lo dijiste, es precisa la confianza, y es elemental todo esto para la tarea filosófica. Bueno, interesante todas las palabras, ¿no? Robándote un poco la dinámica de ayer, todas las palabras que surgen de esta cuestión de tratar de definir qué es la filosofía, esta cuestión de una mirada crítica, de la reflexión, la cuestión de esto de generar una ruptura con lo cultural y lo que nos atraviesa, un espacio que se milita, ¿no? Que es subversiva, cuestiones que tienen que ver con esto de que es un saber práctico y es importante que sea práctico, ¿no? Que a partir de la pregunta y esa interacción se vuelve práctico, una actividad que humaniza en un momento donde estamos cada vez más deshumanizados. Y interesantísimo esta cuestión de poder pensar una filosofía en relación a la música, que tiene que ver con una composición que no es solo para mí, ¿no? Sino también se construye para el otro. Como diría el Chino Darín, cuando le preguntaron sobre su compañera, si la defino, la limito, ¿no? Entonces no vamos a hacer de esto de la cuestión de poder limitarla. Dijo eso cuando le preguntaron sobre la compañera. Y lo que pasó, me parece interesante en esta cuestión de que ninguno de ustedes pudo decir, che, esto es así, nadie de una verdad absoluta de lo que es la filosofía, pero me parece que están todos con muchas ganas de decir qué no es filosofía. Porque en un mundo donde muchas veces todo termina siendo filosofía, nada es filosofía. No sé quién quisiera empezar esta pregunta, que sería este segundo momento, es ¿qué no es filosofía? Santi, estás con, ¿no? Judas está a pleno. Bueno, en la anterior yo arrojé un par de clichés nomás, y acá las compañeras y los compañeros fueron mucho más extensos y enriquecedores. Pero aprovecho para recuperar algunas ideas a propósito de qué pienso que por ahí no es la filosofía. Sí me pareció muy bueno lo que trajeron las compañeras, esto de la otredad, de la posibilidad de filosofar con otros, ¿no? En ese sentido pienso que, ya voy con lo que no es, pienso que la filosofía es condición de posibilidad de todo vínculo, de toda comunidad, de todo lazo social. Sin filosofía no hay humanidad, tal vez por eso Heidegger decía que ser humano es filosofar, pero al mismo tiempo pienso que no es necesario definirla como algo que necesariamente se hace con otros. Pienso que no es necesario definirla como algo que necesariamente nada, ¿no? En la medida en que
siempre es un diálogo y habilita la posibilidad de que la conversación se despliegue y continúe siempre, por definición, es algo que yo no necesariamente tengo que hacer con otros. Obviamente presupone el lenguaje, que es un resultado de la especie humana gregaria, pero yo creo que podría, como Descartes, una persona sentarse frente al fuego y filosofar toda su vida, y nadie podría decirle que no está haciendo filosofía. Y bueno, esto fue una de las cosas con las que me quedé recuperando a Fer, la frustración, ¿no?, de nunca poder terminar de decir cuando uno quiere decir algo acerca de la filosofía. Pienso que no es filosofía eso, cerrar, bajar línea, brindar recetas. No es filosofía también, me parece algo que no implique lenguaje, o sea, me parece que necesariamente la filosofía implica lenguaje y pensamiento. Por eso recupero algo que dijo ayer en el taller hermoso que brindó Sabri, cuando terminó. Leyó una lista de sentimientos y dijo, esto podría ser una definición de la filosofía. Bueno, para mí no, pero bueno, aprovecho que en lugar de destruirla de un nietzscheano martillazo, aprovecho que ella tiene la palabra después que yo para que en todo caso lo sustente. Y bueno, nada, sí, está bueno también lo que decía Mauro antes de construir. No deconstruir, construir. Sí, la filosofía como una forma de cuidar algo también, no solamente de discutir o criticar. ¿Qué más no es filosofía? Lavarse las manos, mirar un paisaje, hacer un guiso de fideos monito. Hay muchas cosas que no son filosofía, aunque puedan disparar cuestiones filosóficas. ¿Guille? Bien. Y bueno, y también creo que una última cosa que digo, no me parece, me estaba extendiendo porque no me acordaba de lo otro que quería decir, que es que tampoco me parece que la filosofía se pueda definir como aquello que no posee un valor mercantil, ¿sí? Me parece que no necesariamente tiene que tenerlo, claramente, debe estar liberado de ese requisito, pero puede tenerlo y seguir siendo filosofía, ¿por qué no? Puede estar entrelazado con el mundo del entretenimiento y aún así suscitar el asombro. Por ahí también, acá la pico con Machín, que lo tengo al lado. No sé si el meme no genera asombro, o la memética, o ciertos fenómenos que por ahí nos dejan de cara, como quien dice, ¿no? Y en ese sentido, ahí voy, Facu, me parece que este vertiginoso tiempo en el que vivimos, al interior mismo de la alienación, ¿no?, sin una perspectiva de emancipación, nos permite filosofar y por ahí pensar la emancipación desde la alienación y no a priori en contra. Pero bueno, eso es para desarrollar. No estoy diciendo que la filosofía tiene que ser un producto para ser vendido en el mercado, digo que puede serlo. Sí, Facu. Perdón, dejamos las preguntas para después. Las dejamos para después. Dale. Listo. Así podemos terminar. ¿Yo? Bueno, yo. No, perdón, acá quería Sabrina. Ya es una discusión. Hola. Bueno, sí, a mí me pasó, honestamente, en este intercambio, me gusta así como charlar, no tanto tipo, bueno, ahora yo pienso que, o sea, esto me copa. A mí me pasó, honestamente, que cuando yo leí todo el listado de las emociones y de lo que habían pensado, me impactó, o sea, me salió muy natural decir, esto podría ser una definición de qué es filosofía, porque en última instancia me doy cuenta de que cuando nosotros estamos en una praxis, cuando estamos haciendo algo como lo que hicimos ayer, en el fondo siempre a la base de nuestra actividad áulica o de Zoom, en este caso, en el fondo siempre está latiendo la pregunta de qué es filosofía, porque nunca, como tenemos esta incertidumbre de base, aparece siempre decir, mirá, todo esto que acabo de leer que me atravesó, porque eran un montón de sentimientos que sentí que podían perfectamente ser filosofía, ¿no? Vértigo, incertidumbre, miedo, digamos, desde un sentido corporal de la filosofía, ¿no?, que fue el trabajo,
por eso eran todos sentimientos, pero digo, bueno, cuando los terminé de leer todos dije, chao, esto es re filosofía en ese sentido, ¿no? Decir, creo que acá capté algo filosófico, en serio, ¿no? Porque desde un lugar más canónico, cuando uno se sienta a estudiar a un filósofo, un Nietzsche o cualquiera, pero siento que nos pasa, o sea, tenés vértigo cuando tenés que tratar de entender o de captar una idea, un concepto, sentís angustia, te levantás de la mesa, llorás, no sé, bebés, no sé, pasás por un montón de circunstancias que creo que sí, te atraviesa ahí la filosofía por el cuerpo completamente, y en todo eso que dijeron ustedes ayer se siente. Tal vez cuando uno está tratando de entender un fragmento de Ser y Tiempo, ponele. Yo creo que a ninguno de nosotros entender Heidegger o Hegel o whatever, o algún párrafo enroscado, no nos generó alguno de los sentimientos que dijeron ayer. En ese sentido, cuando los leí todos juntos, me impactó y dije, esto es filosofía, porque nos pasa en el cuerpo cuando tratamos de entender, ¿no? Es doloroso entender. Entonces sí, y lo del vértigo me encantó, el que dijo, los que dijeron vértigo, los que dijeron caos. O sea, con todas esas palabras yo dije, claro, esto es filosofía, ¿no? Desde ese lugar. Eso por un lado. Y respecto de la pregunta de qué no es filosofía, lo acabo de... Y no hice la tarea yo, perdón. Lo acabo de pensar ahora y estuve tomando algunas notas. Me parece una pregunta muy difícil. Pero bueno, fui como a lo esencial, ¿no? Lo que, o sea, si yo pienso ahora qué no es filosofía, y bueno, es cuando no hay reflexión, cuando no hay pensar, cuando no hay un compartir, es el no estar en términos de presencia, es cuando no hay una práctica, no hay praxis, no hay reconocimiento, no hay duda, no hay sentir, tipo no siento nada, no hay un reconocimiento de los demás, cuando no hay lecturas, cuando no hay vértigo, cuando no hay incertidumbre y cuando no hay preguntas ni asombro. Yo a veces en el aula, cuando termino de dar un tema, siempre digo, bueno, abro el espacio a las preguntas y espero que haya por lo menos, o sea, pregunten cosas, porque si no hay pregunta acá no está pasando nada, estamos todos muertos, ¿viste? Entonces, cuando no hay pregunta, me parece que es con la que más me quedaría para decir, ¿qué no es filosofía? Bueno, la falta de preguntas, ¿no? La falta de duda y la falta de la curiosidad y la falta del asombro. Pensaría algo así. Justamente a partir de muchas cosas que vos señalabas, Sabri, me quedaba resonando algunas experiencias muy positivas que he tenido a lo largo de mi formación y otras no tanto. Y en función de eso vinculaba las que no tanto, ¿sí? Con aquellas, no sé, experiencias que no las designaría como filosofía. Y tiene que ver con lo que sucede muchas veces en los ámbitos académicos, y en los ámbitos académicos que uno consideraría tal vez más elevados, es decir, donde está la filosofía más pura, entre comillas, ¿sí? Me ha pasado de participar de congresos o instancias de formación, siempre como oyente, no como expositor, donde uno asiste a un espectáculo en el que, pobre espectáculo, en el que 2, 3, 4 personas se miden intelectualmente, ustedes también captarán la metáfora, ¿sí? Para ver quién sabe más, quién tiene, y esa capacidad o ese atributo del saber, por lo general está relacionado con la capacidad de humillar de la manera más fina, con la ironía más trabajada a quien está compartiendo una mesa con vos, ¿no? Entonces, digamos, dijiste un montón, Sabri, sobre qué no es filosofía. Yo lo único que agrego es, a veces lo que sucede, a veces, no siempre, no en la mayoría de los casos, pero a veces lo que sucede en la academia, yo dudaría de designarlo como filosofía. Bueno, yo nomás voy a repetir la más clásica histórica, la de Sócrates versus los sofistas.
porque me parece actual, digamos, pero filosofía no es relativismo, para mí, por lo menos, lo voy a defender a muerte, así que si alguno quiere pelearse, para mí el relativismo es absolutamente aberrante, así que no esperen que... Depende de quién. No, sí, lo dije fuerte, digamos, pero no, entiendo que la filosofía no es relativismo, lo voy a defender, solamente lo dije así porque históricamente también fue un problema dentro de la filosofía, pero es absolutamente debatible, pero bueno, el hecho de que sea debatible precisamente es lo único que podría llegar a sacar al relativismo y convertirlo en filosofía, digamos. Hay debates filosóficos sobre el relativismo, pero el relativismo en sí no me parece filosofía, y algo que sí es recontra remil polémico, pero puede ser que lo hayamos discutido un par de semanas o todo el año, desde el principio del año, pero a mí me parece que una cosmovisión cerrada puede tener filosofía, pero una cosmovisión en su conjunto no puede ser tratada como filosofía de por sí. Lo digo porque es una discusión muy recurrente respecto al diseño curricular, una discusión que amerita prácticamente muchos gritos arriba de la mesa, casi todos los lunes y los martes que nos juntamos a debatir la cuestión, y no hay ninguna resolución sobre el tema, nos debemos la charla, no la vamos a poder hacer hoy por una cantidad de tiempo que nos necesitaríamos para hacerlo y no lo tenemos, pero muchos de los que laburamos en ciencias sociales con el diseño curricular de media, hay algunas cosas medio confusas que por ahí no están aclaradas, se dan por sentadas, y uno puede discutirlas en el aula tranquilamente, digamos, y de hecho lo hace, digamos, no es para nada raro. Bueno, ya creo que se han dicho varias cosas respecto de lo que no es la filo. Para mí la filosofía no es dar definiciones acabadas, digamos. Uno puede ensayar definiciones, que en definitiva esas definiciones son respuestas. La respuesta nos genera tranquilidad, nos da un cierto confort. Pero para la filosofía no es una actividad que busque respuestas, o sea, las busca, sí, pero no acabadas, no cerradas. En principio porque la palabra misma, respuesta, etimológicamente viene de responso, que es la oración que se le hace a los muertos. Entonces, una manera de entenderlo, ¿no? Entonces, la filosofía, justamente como arte del interrogar, del interpelar, del asombro y del asombro ante el horror también, porque un meme puede asombrarme del horror que está expresando. Entonces, creo que el asombro está, pero de esa horrorosidad. Entonces, para mí la filosofía es el arte de hacer preguntas y no es justamente el arte de dar respuestas. O en todo caso, toda vez que ensayemos una posible respuesta, porque de alguna manera buscamos en ese movimiento, ¿no? Decir, bueno, qué interesante, esto podríamos pensarlo como lo que hace a la práctica filosófica, ¿no? Todo lo que charlábamos ayer en el taller. Pero no necesariamente es una respuesta acabada. Es una manera de ir comprendiendo y armando el camino y de desarmarlo, ¿no? Y acá me parece que está bueno ver esto de que la filosofía no se la puede definir porque se la mata, básicamente. Definir es darle término a algo, ¿no? Entonces, además porque pensemos que las definiciones condensan o cristalizan teorías. Entonces nosotros como filósofos o como seres pensantes, no necesariamente porque hicimos el profesorado en filosofía, pero justamente resistiendo a el despojamiento de nuestra humanidad, es que tenemos que agarrarnos de esta capacidad de pensar y de filosofar y de interpelar las definiciones, porque como les digo, una definición condensa una teoría, la cristaliza, la fija, se transforma en un producto. Y nosotros tenemos que pensar siempre el proceso, hacer este ejercicio de historizar en todo caso esas definiciones. Y ahí nuevamente el ejercicio de la interpelación, ¿no? De la pregunta. Y creo que ahí está el rumiar constante de la filosofía, ¿no? Esto de
tener este doble estómago como las vacas, ¿no? Hacer este doble proceso, le pregunto, interpelo, vuelve, y este movimiento espiralado, no lineal, sino de avances y de retroceso, como sí, espiralado, no me sale otra palabra ahora, pero creo que lo fundamental es no ir hacia las respuestas, porque las respuestas son cosas cerradas, acabadas. Acá hay una respuesta, ¿no? En esta botella de plástico hay una respuesta, y la que tenemos que abrir, la tenemos que interpretar, interpelar. ¿A mí? ¿De qué vamos? Bien, ¿a qué no es? Bueno, con mucho gusto me pelearía con usted, Sidotti, pero coincidimos prácticamente en todo, así que no va a ser el caso, pero usted lo tiene al lado a Platner y la va a ligar claramente. En principio yo haría una distinción. Dale nomás. Haría una pequeña distinción, porque cuando hablamos de academia, se nos viene a la mente la academia propia del siglo XVIII, XIX, esa academia, que no es la academia nueva, por más que no sea la academia nueva de la academia platónica, ¿no? Pero sí distinguiría lo que los clásicos entienden entre episteme y doxa. La filosofía no es doxa. La filosofía es episteme. Y digo, gracias a las diosas, no soy epistemólogo, pero sí entiendo que las respuestas que da la ciencia son respuestas provisorias, y en ese sentido la filosofía también es episteme, porque si ustedes toman las definiciones a lo largo de cualquier manual de historia de la filosofía, de los distintos autores, principalmente los autores de los siglos XIX y XX y XXI, ya estamos en el XXI, ¿no? Sí. Bueno, van cambiando todo el tiempo, pero tienen que ver con esta cuestión de que es un saber situado, con pretensiones de universalidad, y ese saber situado da respuestas precisamente a la situación en la cual está inmerso o inmersa ese pensador, esa pensadora. Con respecto a lo que me decía el profesor Ciordia, ¿qué me decía? No me acuerdo, no importa. Pero digo, esto de la filosofía o de los saberes como mercancía no debería ser así, pero automáticamente cuando salió el tema yo me remití a los sofistas, que es el primer registro que tenemos escrito al menos de este intercambio de saberes por dinero. La filosofía no debería ir por ahí tampoco. ¿Por dónde debería ir? Esto, lo que decía Ciordia, y voy cerrando porque nos echan. Esto que hace esta apología de un pensamiento, una reflexión en solitario. Estoy tomando como ejemplo a René Descartes, que lo tenemos sentado delante de la chimenea, ¿no? Y entonces el tipo está ahí sacando sus meditaciones metafísicas. Si la filosofía tiene pretensiones de verdad, la verdad, aunque sea provisoria, es difusiva. Entonces, en algún momento, yo entiendo que es necesario la introspección, el momento de reflexivo, el sentarnos, la pausa y alejarnos, pero en algún momento tenemos que compartir eso porque nos explota el mate. Eso es lo que pasa. Esa angustia que nos genera, esa incertidumbre, nos termina volviendo locos y terminan como yo, ¿se dan cuenta? Entonces, bien, para decir específicamente qué no es la filosofía no es materia opinable, tiene un método, tiene una sistematización
que deberíamos seguir. Después eso se abre y claramente la filosofía, señor Ciordia, no es un meme. Bueno, vamos a tener que terminar, nos queda un momento más, una pregunta más, pero lamentablemente no la vamos a poder hacer porque el tiempo es tirano y la televisión es así. Pero lo que sí queríamos cerrar en este caso, en esta cuestión de que esto es una invitación a que se siga pensando qué es la filosofía, por qué está bueno llevarla al aula, por qué es interesante que esté en nuestro diseño curricular en primero y segundo año, poder pensar situadamente, como hablábamos, cuáles son las cuestiones, los consumos culturales que tienen nuestros chicos de 13 y 14 años, cómo podemos abordar esa enseñanza. Y me quería ir con una frase que escribió Cervantes en un libro, no sé si lo conocen, es el Don Quijote de la Mancha, que le dice, luchamos contra 3 gigantes, Sancho: la injusticia, el miedo y la ignorancia. Es una invitación, ya sabemos cuáles son los gigantes con los que estamos luchando. La injusticia, que nos deja ahí en un lugar de protesta y que nos lleva justamente a tomar partido sobre la injusticia. El miedo, que es algo que nos paraliza justamente, ¿no? Y romper con ese miedo, con ese estar paralizado. Y la ignorancia. Nosotros somos docentes, estamos frente a muchos chicos que quizás la única fuente o quizás una de las fuentes de sabiduría que tienen es transitar la educación. Entonces, sabemos cuáles son los gigantes que tenemos que luchar y la invitación de esto es seguir luchando. Así que bueno, muchas gracias.